bendecimos, Dios. Bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro programa Despierta, Vancouver Despierta. Bendiciones abundantes para todo el pueblo del Señor que nos sintonizan en esta mañana. Les extendemos una palabra de fortaleza, una palabra de fe, una palabra de esperanza y sobre todo una palabra de amor que llegue hasta sus vidas, a lo más profundo de sus corazones y de toda su familia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, les bendecimos abundantemente en esta mañana. Asimismo, queremos compartirles la palabra del Señor para esta mañana. Los quiero llevar al libro de Filipenses 2. En el versículo 1 dice así: Así que si han encontrado estímulo en el Cristo, si consuelo en amor, si comunión del Espíritu, si compasión y misericordia, hagan completo mi gozo al ser de un mismo modo de pensar, de un mismo sentir, un amor, un alma y un mismo sentir. No hagan nada por contienda o por vanagloria, sino con humilde manera de pensar. Cada quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo. Definitivamente aquí el apóstol Pablo nos está dando a conocer en la carta a los filipenses que debemos de tener una actitud de humildad. Realmente debemos de tener un mismo pensar, un mismo sentir, hablaba el apóstol Pablo, una misma manera de pensar, de estar en unidad. Y él lo llamaba esto a que para él sería un gozo completo, que los filipenses estuvieran unidos en un mismo amor, unidos en el alma, dice la palabra del Señor, un alma en el verso 2. Y en un mismo sentir, porque era el gozo de Pablo, ver la unidad del cuerpo de Cristo. Dijo también: no hagan nada por contienda o por vanagloria, sino con humilde manera de pensar. Y sin duda podemos aprender en esta mañana las palabras de Pablo a los filipenses, que todo lo que debemos de hacer en nuestra vida, nada debería de ser por contienda, por rivalidad, por vanagloria. No debemos de hacerlo para que otros vean que podemos, sino debemos de hacerlo para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Es la única razón por la cual debemos nosotros de hacer, de trabajar para Dios, sino con humilde manera de pensar. Otra vez el apóstol Pablo recalca la manera de pensar. Qué importante es la manera en que nosotros pensamos, nuestra mente. Cada quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo. El apóstol Pablo nos hace ver a sí mismo que debemos de mantener esa humildad, no pensar que nosotros somos superiores a los demás, sino mantener nosotros esa manera de pensar de humillación, de humildad. Que no se ocupe cada quien solamente de lo suyo propio, sino también de su prójimo. En el verso 4 habla de la manera que nosotros debemos también de extender nuestra mano para apoyar a nuestro prójimo, extender nuestra mano para ayudarlo, para cuando nuestro prójimo, aquel que nosotros conocemos, aquel que nosotros amamos, o aún aquel que ha llegado, que lo hemos conocido recién, aunque no lo conozcamos, que cruce por la calle, dice la palabra del Señor, que no se ocupe cada quien solamente de lo suyo, sino también de su prójimo, ayudar a nuestro prójimo, extender una mano de ayuda a nuestro prójimo, no importarnos solo nosotros lo que nosotros pasamos, sino llevad con las cargas de nuestros prójimos, llevad con las cargas de aquellos que necesitan ayuda. Dice la palabra en el verso 5 de Filipenses: y haya en ustedes este sentir. En esta versión que tengo es la Peshitta, que dice: y haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo.
el modo de pensar. Recordemos, amados hermanos, que la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? La mente ungida, la mente del ungido, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la renovación de nuestra mente es muy importante. Renovar nuestra mente a través de la palabra, aprendiendo cómo debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Y el apóstol Pablo nos da unos puntos que nos ayudarán a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar, a permanecer en el sentir que él estaba dando a conocer a los filipenses. Dice en el verso 6, en el 5, y hayan ustedes este modo de pensar o de sentir que también hubo en Jesucristo, quien siendo a la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo, y fue semejante a los hombres, y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sin duda el apóstol Pablo nos hace referencia de cómo el Señor Jesucristo se humilló, como siendo realmente en forma de Dios, no lo consideró algo como a qué aferrarse a la deidad divina, sino que Él se despojó, dice la palabra, y se hizo semejante a los hombres, y aún así se humilló más, siéndose siervo de los hombres. Y aún, dice la palabra del Señor, que se humilló aún más, siendo obediente hasta la muerte, y a la muerte de cruz. Y recordemos que la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo descendió hasta lo más profundo, para después ser exaltado sobre todas las cosas, por lo cual dice en el verso 9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los hombres, un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, tanto de los que están en los cielos y en la tierra, como de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios su Padre. Amados hermanos, es una mañana para meditar en el Señor, acerca de la forma en que pensamos, acerca de lo que nosotros sentimos, cómo es la manera en que nosotros estamos caminando. Es que estamos caminando por contiendas, estamos sirviendo a Dios por contiendas, es que estamos sirviendo a Dios por vanagloria, es que estamos sirviendo a Dios con orgullo, es que realmente estamos siendo humildes en la forma de pensar, así como la tuvo nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios no se aferró no se aferró a ello, sino que se humilló, se despojó de lo que tenía. Así, de esa manera nos muestra la palabra que nosotros debemos de humillarnos y servir los unos a los otros, porque dice la palabra, aquel que quiera ser el más grande en el reino de Dios debe de hacerse el más pequeño, servir a los demás, lavarle los pies a los demás. Por eso el Señor Jesucristo dio una muestra de humildad muy grande cuando le lavó los pies a sus apóstoles. Humillado nuestro Señor Jesucristo como hombre, aún se humilló más, volviéndose siervo de aquellos. En aquel tiempo recordemos que solo los que hacían estos tipos de trabajo eran realmente esclavos. Era la servidumbre realmente que hacía esto, amados hermanos. Y ellos eran los que, cuando las personas venían de largos caminatas y venían sus pies sucios, ellos tenían su función de lavar los pies. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo hizo eso. Y qué gran ejemplo nuestro Señor nos da, porque el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da no solo es de palabras, sino que Él lo hizo de hechos, humillándose a sí mismo, sirviendo al prójimo. Así dice la palabra, no hagáis nada por contienda o por vanagloria,
sino con humilde manera de pensar. Cada quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo. Y esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Cristo Jesús. Que el Señor nos dé esa sensibilidad que necesitamos esta mañana para caminar humildes delante de Él, para que sea un gozo completo, tener una misma manera de pensar, un mismo amor, una misma fe, unidos en el alma y en un mismo sentir. Que el Señor Todopoderoso esta mañana te bendiga y esa semilla de su palabra, de caminar en humildad, no haciendo las cosas por el hombre, sino para Dios. En humildad, ponga esa semilla en esta mañana en tu corazón y que lleves fruto al 30, al 60 y 100 veces más, como dice la palabra. Se multiplique esta palabra en ti y podamos ser tú y yo edificados en el amor del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Jesucristo, que siendo la imagen de Dios no consideró el aferrarse a ella, sino que siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomó la manera de un siervo y fue semejante a los hombres, y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde y te prospere en todo lo que hagas en este día. Bendiciones.